La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Unos pocos, solo algunos, de los que nunca debieron estar presos en las cárceles del régimen venezolano, fueron dejados en libertad por Nicolás Maduro. ¡Libertad! 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 Esto no es libertad plena, esto no es reconocimiento del error del gobierno de haber encarcelado a quien no debía. Esto es un paño caliente. Esto es una medida, o estas son unas medidas que en cualquier momento pueden ser revocadas, conduciendo a estas personas de nuevo a la cárcel. Y la suspicacia nos nace de que ya lo hemos visto en otros casos. Mientras tanto, en los hospitales, enfermos de cáncer, agotados de suplicar por sus medicinas, protestan mostrando ante las cámaras las consecuencias de los retrasos en sus tratamientos. Estamos cansados de ver morir a la gente, estamos cansados de ver sufrir a tanta gente que nos llaman todos los días y tenemos las manos atadas porque no tenemos cómo responder a esta situación. Ante la deplorable situación, la Organización de Estados Americanos logró un histórico consenso y por primera vez 19 países aprueban una resolución que condena la reelección de Nicolás Maduro. Buscamos solo lo que todas las naciones de la OEA queremos para nuestros pueblos: un retorno al orden constitucional, elecciones libres y justas, con observación internacional y la liberación de prisioneros políticos. Hoy en el programa La Noche de NTN 24, el canal de las Américas, están los protagonistas de la noticia. Lilia Camejo, directora de la ONG Justicia Venezolana, habla sobre la situación que enfrentan el resto de los presos políticos que no fueron dejados en libertad por Nicolás Maduro. La directora de la ONG Prepara Familia, Caterine Martínez, hace una cruda y preocupante radiografía de la lamentable situación que por falta de medicinas enfrentan los pacientes que sufren enfermedades graves en Venezuela. Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: el nuevo golpe diplomático que recibió el régimen de Nicolás Maduro y que deja a Venezuela a un paso de ser suspendida como Estado miembro de la Organización de Estados Americanos. La noticia: el aislamiento internacional cada vez es más fuerte, contundente y evidente. A través de una resolución, 19 países del continente americano cerraron filas para declarar ilegítimos los comicios en los que el pasado 20 de mayo Nicolás Maduro se religió en el poder. El punto clave de esta noticia: fracasa el régimen de Nicolás Maduro en su intento de lograr que la comunidad internacional lo reconozca como legítimo presidente de Venezuela. Mientras tanto, persiste la lucha por la democracia en el país bolivariano. Tras finalizar las excarcelaciones de presos políticos que fueron autorizadas por el régimen, la oposición llamó nuevamente a las protestas callejeras para este viernes y denunció que aún quedan por lo menos 400 venezolanos prisioneros por razones políticas. Libertades que caen como bálsamo. Libertades que dan un aliento en medio de lo que ha significado la represión del régimen de Nicolás Maduro contra sus adversarios políticos. Los últimos días en prisión fueron muy fuertes por el tema de que tengo problemas gastrointestinales. Sin embargo, no son libertades plenas ni el beneficio cobija a los más de 300 presos políticos. A la mayoría de las 79 personas que fueron excarceladas les fue impuestas medidas restrictivas como la prohibición de salida del país y hablar en medios de comunicación, así como la obligación de presentarse cada 20 días ante los tribunales. Porque toda esa violencia contra el pueblo fue para derrocarme, destruirme. Todo ese odio fue dirigido a mí y yo los perdono. Los perdono. Creo que el perdón es necesario para avanzar en un estado superior del espíritu nacional. Pese al impacto que generan las liberaciones, como resultado de una reunión el jueves entre 4 gobernadores opositores y Nicolás Maduro, la lista de excarcelados del régimen no es en su totalidad de presos políticos. Así lo denunció el Foro Penal Venezolano. Según esta ONG, hubo manipulación en la información oficial de la denominada Asamblea Nacional Constituyente y la Fiscalía.
pues solo 46 de los liberados son considerados presos políticos. Los demás son personas procesadas por delitos comunes como estafa, secuestro y robo. Entre los opositores dejados en libertad condicionada están el exalcalde Daniel Ceballos, el general retirado Ángel Vivas y el diputado suplente Gilbert Caro. Pero por Venezuela, que este sacrificio no sea en vano. Según Maduro, las liberaciones ordenadas son una oportunidad para un proceso de reconciliación nacional, pero lo cierto es que ocurren justo después de juramentarse nuevamente en el cargo de presidente tras las cuestionadas elecciones anticipadas del 20 de mayo no reconocidas por la comunidad internacional. Y además, en medio de una fuerte presión desde la Organización de Estados Americanos sobre el régimen venezolano. Aplicar esos mecanismos no es injerencia ni es intervención. Un error que escuché reiteradamente de parte de alguna delegación. Es muy clara la carta de la OEA. Este martes, con 19 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones, la OEA aprobó una histórica resolución que inicia el proceso para expulsar a Venezuela del organismo. Ese señor, el sicario general de la OEA, lo digo y lo reitero, se convirtió en un sicario contra Venezuela. Muy bien, los invitamos a que participen de este programa a la noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden opinar utilizando el hashtag numeral La Noche Venezuela y respondiendo la siguiente pregunta. ¿Qué significado tiene para el restablecimiento de la democracia en Venezuela la resolución que ha sido aprobada en la OEA contra Nicolás Maduro y que logró el apoyo de 19 países del continente americano? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar hasta ahora en Caracas, Venezuela, en nuestros estudios de NTN 24. Está Lilia Camejo, ella es abogada especialista en ciencias penales y en defensa de militares, es directora de la ONG Justicia Venezolana y en ese momento representa a 31 presos políticos, la mayoría militares. Abogada, bienvenida al programa La Noche. Buenas noches. Abogada Lilia, lo primero que le quiero preguntar es, ¿qué representa esta decisión que tomaron 19 países, esta resolución que en el marco de la Organización de Estados Americanos no reconoce los resultados de esa fraudulenta elección, como lo ha llamado la oposición, la fraudulenta reelección de Nicolás Maduro? Y se lo pregunto en el contexto de lo que fue la liberación de los presos políticos hace escasos 3 días en Venezuela. Bueno, obviamente esto es una situación que pone a Venezuela en una situación internacional muy delicada, porque se reconoce que la comunidad internacional pues no ha avalado las elecciones que nosotros vemos aquí, que han sido realmente irregulares por cuanto no hubo la participación de todos los representantes de los diferentes partidos políticos. Ahora, para nosotros lo más importante aquí es poder lograr y que el gobierno cumpla con la liberación total de los más de 448 presos políticos que tenemos registrados las diferentes ONG que venimos trabajando y monitoreando todos estos casos en el país. Y realmente las liberaciones han sido unas liberaciones muy mínimas. Estamos esperando que en las próximas horas se produzcan todas las demás liberaciones que corresponden y que faltan de todas estas diferentes personas considerados por todos nosotros como presos políticos en las diferentes cárceles venezolanas, incluyendo civiles y militares. Abogada Lilia, usted califica de mínimas, prácticamente muchos las han calificado también de poco representativas, esas liberaciones de personas que, hay que decirlo, nunca tuvieron por qué haber estado presas. Son personas, son presos políticos, prisioneros políticos del régimen venezolano. ¿Bajo qué parámetro el régimen de Nicolás Maduro está dejando en libertad a estos políticos, militares, integrantes de la sociedad civil que estaban encarcelados? Bueno, fíjate, nosotros desde nuestra organización consideramos que para haber hecho estos análisis de una manera
más transparente y más objetiva, debimos haber sido llamados a una reunión las diferentes ONG, los diferentes abogados que hemos realizado las defensas técnicas en el transcurso de los años de todos estos casos, inclusive familiares y diputados de oposición que han venido trabajando también la defensa de los presos políticos. Entiendo que la decisión y el estudio de cada caso lo han venido realizando desde el gobierno, la Comisión de la Verdad y parte del Ejecutivo Nacional. Entonces realmente no sabemos bajo qué parámetros ellos han estudiado cada una de estas liberaciones, ¿no? Entendemos y esperamos que realmente se realicen en las próximas horas todas las demás que faltan. ¿Por qué hablamos de un número muy mínimo? Porque realmente han salido en el concepto de preso político como tal alrededor de 40, 45 personas y tenemos registradas más de 448 por las diferentes ONG. Entonces, como comprenderá, pues realmente cantidad de presos políticos siguen tras las rejas, como es el caso de los hermanos de Guevara, Iván Simonovic, Loren Salet, los policías metropolitanos. En el caso de los policías metropolitanos y los hermanos Guevara, que ya han cumplido mucho más de la mitad de su condena, que les corresponde beneficios legales que están establecidos en el Código de Procedimiento Penal venezolano y no les han otorgado esos beneficios. Ni siquiera es una concesión por parte del gobierno, es un beneficio que está establecido en la ley que ya les corresponde. Igual el caso de Loren Salet. Nosotros celebramos la liberación de Gabriel Vallés, pero hace falta la liberación de Loren Salet, que está hace más de 2, 3 años preso sin haber realizado ni siquiera una audiencia en su contra. Con todas las violaciones al debido proceso. Más adelante vamos a estar con Yamile Salet, quien es la mamá de Loren Salet, quien es un preso político en Venezuela que no fue excarcelado. Su mamá aún espera que en los próximos días el régimen de Nicolás Maduro tome la decisión de dejarlo en libertad. Abogada Lilia, ¿usted cree que realmente el gobierno de Nicolás Maduro está buscando la reconciliación tal y como lo ha venido asegurando en las últimas semanas? ¿O esto es un nuevo engaño del régimen chavista en momentos en que está recibiendo una fuerte presión internacional? Bueno, acuérdate que nosotros como defensores de derechos humanos celebramos que se den estas libertades y esperamos que realmente se esté llevando a cabo y se quiera por parte del gobierno una reconciliación. Hasta ahora hemos visto una muy pequeña prueba o una muy pequeña manifestación de voluntad de querer reconciliar a todos los sectores del país. Por eso es que seguimos exigiendo y aprovecho este espacio para pedir y solicitar que sean liberados todos los más de 400 presos políticos, civiles y militares que se encuentran tras las rejas. La mejor manera de poder demostrar que realmente se quiere reconciliar al país es con la liberación de todas estas personas. Vamos con la segunda noticia hoy en Venezuela y es la que tiene que ver con la situación que enfrenta la salud en el país bolivariano. Ante la falta de medicamentos en Venezuela, cientos de pacientes siguen protestando contra el Ministerio de Salud. Algunos con enfermedades catastróficas decidieron incluso mostrar ante las cámaras de la prensa internacional las consecuencias de la falta de medicamentos y la atención oportuna para sus tratamientos. A través de videos que circularon en internet denunciaron la forma como en este momento son atendidos por los médicos venezolanos. Para esta venezolana de 63 años, los últimos 8 meses han sido los más difíciles de su vida. Fue diagnosticada con cáncer ductal de mama izquierda y a la fecha aún no ha recibido ni la primera dosis de los medicamentos especializados para tratar su enfermedad. Hace 3 meses me enviaron ya el tratamiento a recibir de quimioterapia, de 10 ciclos de quimioterapia, y el doctor me dijo en mi cara que aquí está el tratamiento, pero en el Estado no te lo garantizamos, no lo hay en el Estado. Junto a su familia emprendió una lucha para sobrevivir en medio de la crisis política, social y humanitaria que vive Venezuela. Tenemos 8 meses en esta lucha, le mandaron 10 sesiones de quimioterapia y no ha sido posible. La respuesta de uno de los directores del Seguro Social, Divis Antunes, es que estos medicamentos no están en existencia en el país.
Rosario Castaño es colombiana. También padece de cáncer, lleva varias décadas radicada en el país bolivariano y hoy sufre en carne propia el desabastecimiento de medicamentos. Me tengo que poner adhesivo alrededor para que se me aguante un poco la colostomía. Y la bolsita, a veces tengo que quitarla, lavarla, echarle cloro y volvérmela a poner. Desesperados, cientos de venezolanos con enfermedades crónicas protestaron en el Ministerio de Salud sin obtener ninguna respuesta. Y aunque usted no lo crea, mientras cerca de 300.000 pacientes con enfermedades crónicas, cerca de 20.000 pacientes de trasplante de órganos y poco más de 80.000 pacientes de VIH imploran por medicamentos en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro envió recientemente 12 toneladas de comida y medicinas hacia Cuba, como un gesto solidario para mitigar el impacto de una tormenta tropical. Hemos sido instruidos por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para apoyar a nuestros hermanos cubanos. Organizaciones defensoras de la salud y los derechos humanos en Venezuela advierten sobre la responsabilidad estatal. El ministro de Salud, Luis López, y el presidente Nicolás Maduro es el gran responsable de este desabastecimiento. Miles de venezolanos claman por frenar esta carrera contrarreloj para salvar sus vidas y la de sus familiares. O sea, mi esposa no la suministra los medicamentos que necesita, mi esposa va a morir. Es por eso que pido ayuda.